Cuando Daniel le interpretó la escritura en la pared a Belsasar, primero le dio un repaso de las experiencias de su antepasado, el rey Nabucodonosor. Daniel le señaló que la lección más valiosa que había aprendido Nabucodonosor era la de estar humilde ante Dios, no ser altivo ni ser soberbio. Daniel le señaló que Belsasar conocía esta historia, pero que la había ignorado y había pecado contra Dios al tomar los vasos sagrados del templo de Jehová y beber en ellos. Daniel le advirtió que Dios lo había pesado y lo había hallado en falta, y por lo tanto Dios iba a poner fin a su reinado. Al leer esta historia, tenemos que pensar en nosotros mismos. Si Dios nos pesa a nosotros, nos hallaría en falta. Y si nos halla en falta, ¿qué solución tenemos? Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny, me da gusto estar de vuelta contigo. Hoy tenemos la lección que se llama De la arrogancia a la destrucción. Mira qué título, Rafael. Permite el Señor que para nosotros no haya ninguna de las dos. Amén. Y lo único que nos separa de la arrogancia y la destrucción es el sometimiento a Dios, y lo manifestamos en oración, primeramente. Oramos. Oramos. Gracias, Señor, por el privilegio de estar contigo estudiando tu palabra. Bendice todos los que estudiamos juntos y que al repasar aprendamos siempre la humildad y evitemos la arrogancia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando estudiamos el capítulo 5 de Daniel, para poderlo entender hay que tomar en cuenta varios aspectos del contexto en el cual se da esa historia. Pero vamos a comenzar leyendo el primer versículo del capítulo 5 para entonces empezar a ver sus contextos. Y el rey Belsasar dio un gran banquete a 1000 de sus magnates, en presencia de los 1000 bebía vino. Johnny, lo primero que tenemos que acordarnos cuando estamos leyendo este capítulo es que Babilonia estaba rodeada por ejércitos. Y aunque estaba rodeada por ejércitos que querían invadirla, venían a hacer la guerra, Belsasar no estaba pasándole revista a sus ejércitos, pasándole revista a las defensas, los muros y todo lo demás, sino que estaba en un banquete, estaba tranquilo, estaba bebiendo vino, ignorando los destinos de su reino. Y eso esa es la pura definición de arrogancia. Estar tan confiados en lo que tú tienes. Y mira, tenía varias cosas, ¿verdad? Porque ¿en qué era que él estaba confiado con respecto a la ciudad de Babilonia? Bueno, estaba confiado en la fortaleza, en las victorias, en los muros. Y en los almacenados alimentos que tenía. Sí, tenían alimentos, dicen los historiadores, que tenían alimentos para resistir un sitio de 20 años. Y agua corriendo porque el río pasaba por el centro de la ciudad. Así que tenía todo lo que necesitaba. Pero eso nos muestra, Rafael, que la dependencia nuestra nunca puede estar en las cosas que nosotros aparentemente necesitamos para la barriga. Hace falta algo
que es lo más importante. Y esa es la lección, ¿verdad? Eso es lo que estamos en este estudio narrando y estudiando con el hermanito Daniel y el hermanito Belsasar. Sí. Bueno, vamos a pasar al siguiente pasaje para ver cómo continúa la historia. Belsasar, animado por el vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey, sus magnates, sus mujeres y sus concubinas. Fueron traídos pues los vasos de oro que había robado del templo de la casa de Dios en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus magnates, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Johnny, aquí hay un contexto muy importante que es el contexto religioso. Es la parte donde ellos están contrastando sus dioses con el Dios que está representado en los vasos sagrados del templo de Jehová. Y para nosotros el paralelo sería estar confiados en nuestro dinero de retiro que tenemos en inversiones, estar confiados en el carro nuevo que se compró, estar confiados en la casa y la hipoteca y los seguros de vida. Y esto es un símbolo de los dioses que ellos tenían, que mostraban la confianza en las cosas materiales que tenía Babilonia. Pero entonces, en ese uso que le estaban dando a los vasos sagrados, Johnny, había un irrespeto. Ahora, el mismo hecho de traer esos vasos sagrados nos dice que él tenía en mente las obras que había hecho su padre, su antepasado Nabucodonosor. O sea, esos vasos estaban ahí desde el tiempo en que Nabucodonosor invadió y destruyó a Jerusalén y se robó los enseres del templo. Los tenía ahí y eso ya tenía una historia completa que estaba unida a esos vasos, porque no solamente está la parte donde Nabucodonosor invadió a Israel, sino que está la parte en la que Nabucodonosor aprendió mucho de Dios. Sí, hizo el decreto pastoral, pastoral cañonero. Sí. Bueno, vamos a leer ese decreto. Bueno, por lo tanto, decreto que toda persona de cualquier pueblo, nación o lengua que hable sin respeto del Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Negó sea descuartizada y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Mas al cabo del tiempo señalado, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré la razón. Entonces bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que sirve para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las generaciones. Todos los habitantes de la tierra son considerados ante él como nada, y él hace lo que le place con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ahora pues, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Ciertamente, Rafael, esto debió ser lección aprendida por Belsasar, pero lo que él decidió aprender fue la holgazanería, la vagabundería y la idolatría. Y trajo esto mezclado con vino que hace perder el juicio, y ese fue el fin que le condenó a la muerte. ¿Cuántas lecciones hay aquí? Que nosotros tenemos que tener conciencia continua de que nuestra
dependencia siempre está en Dios y nunca está en las cosas materiales que tenemos a disposición. Y Johnny, esto es como una especie de ilustración de la propia cultura en la cual nosotros vivimos. Una cultura que ha tenido en todos los países el beneficio de aprender de eventos de la historia, de saber el destino y en lo que resulta el orgullo, la soberbia, la maldad. Sin embargo, todas estas cosas se repiten. El ser humano se emborracha de poder, el ser humano se emborracha y celebra con sus dioses falsos y respeta al Dios del cielo. Lo que estamos viendo aquí no es una historia que solamente sucedió en los tiempos de Daniel, estamos viendo la historia de la humanidad también en nuestros días. O sea que esta es la historia de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestra ciudad, de nuestro tiempo. Y tal como Nabucodonosor dejó escrito y Belsasar estudió todo esto, nosotros también tenemos escrito el mensaje en las Sagradas Escrituras. Y por eso tenemos esa responsabilidad, porque aquí se nos advierte. Pero es más fácil para algunos, tal vez para muchos, seguir los deseos de la lengua y la barriga y olvidarse de la importancia de doblar la rodilla. Sí. Bueno, entonces vamos a ver lo que sucedió a continuación. De pronto aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía el extremo de la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Resulta muy curioso, Rafael, cómo describe el miedo que tenía Belsasar de una manera muy gráfica. Sí. Yo imagino que cierto placer le causó a Daniel hacer esa descripción de la situación de Belsasar, porque a Daniel lo habían puesto a un lado. La única razón por la cual él aparece en la historia es porque la madre de Belsasar le dice, mira, aquí hay uno que está todavía en la corte, que está viejito, pero ese es de Dios. Y ella lo manda a llamar. Eso es precisamente lo que resuelve la situación, porque esto es como una historia repetida. O sea, para esto también hay un contexto. Esto es un milagro, Johnny, que aparezca una mano desunida, una mano sola en el espacio escribiendo. La gente estaba mirando esto con confusión. Por supuesto, veían las palabras escritas, no entendían lo que querían decir las palabras, aunque entendían las palabras mismas, y estaban viendo esto atónitos. Pero, Johnny, algunas personas tienen problemas en pensar que esto es un milagro que Dios pueda hacer de una mano sola, desconectada de un cuerpo, escribiendo. Una mano suspendida. ¿Y por qué habría de tener problema alguien? Porque la Biblia está llena de eventos y de intervenciones. Y aún los testimonios, yo he escuchado testimonios de tu vida, Rafael, y en mi vida de cómo Dios hace milagros, Dios interviene. Pero, como tú has dicho, el que es incrédulo y busca razón para fortalecer su incredulidad, tiene 20 excusas. Pero a eso les recordamos la descripción que hizo Daniel del hermanito Belsasar, cómo se le movían las rodillitas y cómo tenía miedo. Porque esa es la situación en la cual todo el que le dé la espalda a Dios finalmente se encontrará en esa situación. Ah, sí, eso lo menciona la Biblia vez tras vez. Pero entonces, Johnny, nosotros que creemos en el Señor, que aceptamos que Dios es el creador y que formó todo por su palabra, por su voluntad, todo apareció. Y
creó los seres humanos, la luz, la vegetación, el planeta entero. Ver una mano desprendida escribiendo en la pared es una cosa insignificante para un Dios que tiene poder de crear el mundo entero. El asunto es que Dios logró lo que él quería hacer y era llamar la atención de todos los presentes, crear el interés o el temor, la reverencia incluso, de saber qué significaban esas palabras. Pero como en los días de Nabucodonosor, no entendían y buscaban la solución. Vamos a ver lo que dice a continuación la narración. Tomó la palabra Daniel y dijo: bendito sea el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyas son la sabiduría y la fuerza. Él hace alternar los tiempos y las circunstancias, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo oculto, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Johnny, entonces lo que tenemos aquí es un evento en el cual Dios decide revelar, decide darle a conocer a la gente el misterio que está en el futuro, pero el contexto en realidad nos dice que ya Dios había hecho esta revelación. Dios había decretado en la estatua que soñó Nabucodonosor que esa cabeza de oro que representa Nabucodonosor mismo y su reino de Babilonia iba a ceder paso a otro reino representado por los dos brazos de plata. O sea que interesantemente, afuera de la ciudad de Babilonia estaban los medos y los persas que cumplirían hermosamente la profecía. Dios les estaba mostrando a ellos que en ese momento llegaba el cumplimiento de la profecía. Otro elemento que está sucediendo mientras todo esto ocurre simultáneamente es traer a Daniel de un lugar escondido e ignorado al centro de atención, porque al entrar los medos y los persas a tomar el control, todavía está eso escrito allí en la pared y ellos preguntan qué es esto y le dan la explicación y le hablan de Daniel, y entonces Daniel tiene la oportunidad de volver a adquirir poder y estar en el centro de acción para Dios poderlo usar en un nuevo reino. Sí. Entonces, bueno, vamos a ver lo que hizo el rey. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir los magos, caldeos y adivinos. Tomó la palabra el rey y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, se le pondrá al cuello un collar de oro y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero ninguno pudo descifrar la escritura, ni mostrar al rey su interpretación. El rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus magnates estaban consternados. Entonces, Johnny, se repitió exactamente la historia la experiencia que tuvo Nabucodonosor. Tenían una revelación. Nabucodonosor tenía un sueño que ni siquiera podía recordar. Y luego cuando escuchó la descripción del sueño, se recordó, pero todavía no entendía. Estos hombres sabios, aunque se les había prometido esa gran recompensa, tampoco podían entender. Y Dios es el que tiene el control de las acciones futuras, acciones y reacciones. Y no necesariamente tenemos que imaginar que Dios está predestinando y con cablecitos y cordones como marionetas manejándonos, sino que vemos a Dios en diálogo con las acciones del ser humano, interviniendo y promoviendo conforme a los que están siguiendo su palabra para beneficio del reino de Dios. Es un diálogo y una tensión continua. Por eso todas las profecías son condicionales, porque dependen de cómo reaccionen los recipientes, el objeto de los
así profetizados. Bueno, y en este caso se iba a cumplir exactamente como la predijo o la interpretó Daniel. Ahora vamos a ver lo que hizo la reina. La reina, enterada por las palabras del rey y de sus magnates, entró en la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. Hay en este reino un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Ya en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, semejante a la sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él un espíritu superior, ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Este es Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará su interpretación. Qué maravilloso saber el buen testimonio que recibía Daniel de la reina, y tomamos eso como muestra un botón. Todos los demás alrededor de la casa real, del palacio, hablarían semejante de Daniel por el buen testimonio que él había dado. Testimonio de que su interés no era personal ni de enriquecerse, inclusive desde que era un jovencito, que cuando el rey le quiere recompensar, él ha pedido ya que se detenga la destrucción de todos los magos y de los adivinos. Él no habla por sí y por los tres amiguitos suyos, él habla por todos, interviniendo por todos. Y esa magnanimidad que le caracterizó se viene a cobrar ahora con la madre de Belsasar, trayendo de nuevo a la memoria de la conciencia del rey y de los que vienen a conquistar, que aquí hay un Daniel. Sí. Ahora, la reina tampoco entendía, porque ella le dice a ella, no se, a Belsasar, no se turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. Ella no entendía que eran tiempos de turbarse y de palidecerse, porque lo que venía era un juicio muy severo. Y vamos a ver lo siguiente que sucedió. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y tus recompensas a otros. Leeré la escritura y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaron de miedo delante de él. A quien quiera mataba y a quien quería dejaba con vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Le hicieron comer hierbas como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre la realeza de los hombres y la da a quien quiere. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón a pesar de saber todo esto. Sino que te has ensoberbecido contra el Señor del cielo, e hiciste traer a tu presencia los vasos de su casa, y tú y tus magnates, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y no has dado gloria al Dios en cuya mano está tu vida y en cuya mano están todos tus caminos. Johnny, esto fue una denuncia severa, como los profetas del Antiguo Testamento le volvió a tocar a Daniel aparecer ante un rey para darle una amonestación muy severa. Y
Entonces, Daniel le dio a él la parte, la historia de su antepasado y de todo lo que había aprendido de Dios, de ser humilde y de no ser soberbio, de mantenerse como siervo de Dios y respetar a Dios. Pero le dijo, tú no hiciste eso. Y entonces ahora viene lo peor de todo. Vamos a leer el siguiente pasaje. Aquella misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y se apoderó del reino Darío de Media, siendo de 62 años de edad. Tomó la palabra Daniel y dijo, bendito sea el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyas son la sabiduría y la fuerza. Él hace alternar los tiempos y las circunstancias, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo oculto, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Entonces, Johnny, Daniel le dio una interpretación muy severa a las palabras que estaban escritas en la pared. Dios te ha pesado y has sido hallado en falta. Lo que estaba sucediendo aquí era que Dios estaba revelándole a él que todos sus pecados venían a la culminación y que ahora Dios estaba revelando que lo iba a quitar del reino, iba a poner otro rey. Y entonces tenemos nosotros, Johnny, un tema sobre el cual nosotros pensar que Dios pesa a los seres humanos. Y es muy posible que estas palabras finales del verso 20 al 22 fueran oídas por el mismo Darío de Media, porque en el contexto que lo pone el orden de los eventos, estas palabras se dicen después que matan al rey de Babilonia, al hijo o nieto de Nabucodonosor, de modo que ya estaba en el palacio real Darío tomando posesión. Y Daniel tiene la entereza de hablar la palabra profética que le está diciendo a Darío, tú estás aquí, no es porque tú quieras, es porque Dios te ha puesto aquí, porque Dios desea que tú ejerzas el poder ahora. Y Johnny, Daniel le dijo palabras serias, graves al rey Belsasar, pero son palabras que nosotros debemos de tomar para meditar para nosotros mismos. Si Dios pesa a los seres humanos, quiere decir que nos pesa a nosotros también. Si Dios halló en falta a Belsasar, es posible que nos haya también a nosotros en falta. Todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros hemos fallado de una manera u otra. Todos nosotros somos imperfectos y no llegamos a obedecer perfectamente los requisitos de Dios. O sea que podemos decir que Dios nos halla en falta a nosotros. Pero entonces, ¿cuál es la respuesta al problema de la falta en el ser humano? La respuesta es que Dios mismo ha proveído la solución para nuestros pecados. Belsasar rechazó a Dios. Belsasar prefirió a los dioses de oro, plata y madera. Belsasar tomó los vasos sagrados para tomar en ellos e insultar a Dios. Él no aceptó las enseñanzas de Nabucodonosor. Nosotros debemos aceptar las enseñanzas de la Biblia que nos hablan a nosotros de un Dios perdonador, un Dios que nos cubre de la gracia de Jesús. Amén. Y con este pensamiento llegamos ya al final de este estudio. Les agradecemos a todos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones. Muchas gracias.